Bueno, Beñat, eguerdion, partidu berezia, demoraldiko azkena, osagai asko ditu partidu berezia izateko. Bai. Oso partidu espeziala da, azkeneko partidua, beti da espeziala, ez? Azkenean, guk garaipena nahi lortu, oraintxe ja lehenengo mailako taldearen diren kontra, beraia igo dira, baino beti izango da espeziala azkeneko partidu jolastea, eta baita ere gure exigentzi eta kompetitibitate puntu hori berriro ere zelaian azaltzea, ez? Talde oso on baten kontra jolasten dugu, eta, bueno, azkenean guk garaipena nahi dugu lortu, emaitza on bat nahi dugu lortu, zati beraiek suposatzen dut, ez? Bai igo direla, baina beraiek suposatzen dut lehenengo posizioa postua nahiko dute, baina guk ere bai nahi dugu gure postua mantendu, edo emaitzak behidatzen agian pauso bat gehiago ematea klasifikazioan eta horretara jungo bera. Zeuk esan duzu, festagiro batean biziko zarete, igo berria da, Levante, argi dago protagonistak eurak izango dira, lehenengo pitidutik partiduaren amaieraren pitidura arte. Suposatzi dut protagonismoa zuek hor nahiko dezuela, hasieratik partiduaren bukaeran arte. Guztiz. Guretzako goraka talde bezala jutea kanpoko partiduetan oso garrantzitsua da. Zati, egia esan Ipuruan daukagu xarma berezi bat, zaleekin, gauza guztiak, ez? Ipurua dan espeziala, bete ematen digu plus hori bezala. Orduan, kanpoan jolasten ditugun partiduak, orain adibidez Levanten kontra, guretzako ezinbesteko momentua da gure progresioa demostratzeko eta gure nahi horiek demostratzeko eta zeintzu dira nahiak emaitzon bat lortzea, baino alik eta protagonista egiak izatea, ez? Orduan, badakigu beraie daudela orain momentu hoberenean, lehenengo mailara igo dira, ni pentsatzen dut zuk esan dezun bezala partidu hasieran eta partidu ondoren izandako emaitza izan da, beti egongo dira zoriontsu, zati lehenengo mailan jolastuko dutelako hurrengo urtean, eta hemendikan guztiz zoriontzen diet, baino partiduan Eibar jungo da Eibar zer den erakustera, eta horrekin dena esango dizut, Eibartik ikusiko gaituzte telebistan jende asko, Levantera ere, Valentziara ere jungo da Eibarreko zalea, orduan guretzako hori sakratu da eta horretan murgilduko gera. Egia esan duzu emaitza on bat lortu, baino futbolean bildur hitzan egin gustatzen, baino bai errespetua. Etxean partidu bakarra galdu dute, asko irabazten dute, eta niretzat oso esanguratxo den datua, 20 partidutan 41 gol. 2 gol partiduko media. Ikusten da Ciudad de Valencia, ostras, talde indartsua dela Levante. Oso indartsua, beraik igo dira merito guztiekin. Da talde bat oso sendoa beraien area defenditzen, konfiantza askokin egiten dute beraien fase defensiua esango genuke, eta eroatakean letalak dira. Berai daukate jokalari teknikoki maila oso altukoak eta abiadura handikoak. Baita ere, daukate kombinazio oso ona, gazte talentoso hoien artean eta esperientziko jokalarien artean, eta egia esan bere transizioa, bere kontragolpeak, beraien kombinazioak atakean oso maila altukoa dira, eta oso arriskutsua dira, eta orduan, orain konfiantzaz beteri daude, orduan, guretzat proba oso altua da, hori esan bar da, baino beraientzat ere, ziur nago errespetu handiarekin aztertu gaituztela, eta egia esan nik uste partido oso intensua eta maila handiko izango dela. Suposatzut garrantzia emango diozula, garrantzia handia sensazio honekin amaitzeari. Liga maiera hau oso gozoa izaten ari da, 3 partidu jarraian irabazi,
azkeneko partiduan oso maila altua futbolean, ze garrantzia ematen diozu, zapore hau gozoarekin bukatzeari? Oso handia. Azkenean gu zapore honekin bukatzen badugu azkeneko jornaldian, horrek esan nahi du emaitza ona hartu degula, gure jokoa ona izan dela, eta batez ere zaleak harro sentitzea behin eta berriz, ez? Azkenean niretzako entrenatzaile bezala gu zer garen eta emaitza onak nola lortu nahi ditugun oso garrantzitsua da. Eta Eibarreko kamiseta ipintzen dugun partiduro dena ematea, futbol ona egitea, eta momentu latzak ditugunean elkarrekin ere ekipo sendoa eta elkartuta dagoen talde bat ikustea oso garrantzitsua da ere, ez? Guk arbitroak hasiera pitatzen dunean partiduaren bila joango gara, hori ez dago dudarik gabe, eta batzuetan daukagu protagonismo asko handiagoa, beste partiduetan agian txikoa, baino guk orgullo eta identitate hori zelaian ezarri nahi dugu behin eta berriz, eta horrek ematen badigu edo gerturatzen badigu emaitza on batera, geroz eta hobe. Bueno, decíamos un partido especial, ¿no? Ese último partido de la temporada siempre tiene muchas connotaciones. En este caso incluso tiene más connotaciones alrededor, un equipo ascendido, ambiente festivo. Partido especial el que vais a jugar el domingo. Sí, un partido muy especial porque al final es el último partido de Liga y además, bueno, casualmente jugamos con un equipo ya ascendido, que es de primera división, que va a ser de primera división. Lo primero de todo, pues desde aquí obviamente felicitarles y lo han hecho con todo el mérito, ¿no? Y todo el merecimiento. Entonces, bueno, va a ser un partido especial, un rival muy potente, un rival que en su casa ha sido prácticamente inexpugnable y que nosotros estamos esta semana entrenando muy bien y eso es la mayor seguridad que tengo también para afrontar, como dices, un partido muy especial y que podamos competir muy bien y sacar un buen resultado. Está claro que en los prolegómenos y en el post el protagonismo va a ser para el Levante, un protagonismo merecido, sin ninguna duda, se han ganado a pulso el ascenso. Pero vosotros, ¿qué papel queréis cumplir en esa fiesta? Porque podéis tener un papel protagonista y es desde el pitido inicial al pitido final. Ese es vuestro espacio. Y ese queremos que sea nuestro espacio. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy buena pregunta, además. Como dices, por supuesto, ellos han merecido, pero con todos los méritos, el poder subir a Primera División, el poder ser los protagonistas antes y después del partido, sea cual sea el resultado. Ellos también se han ganado que estén de fiesta, por supuesto que sí. Quiero decir, celebrando el ascenso. Pero cuando empieza el partido nosotros tenemos el gran reto de querer ser mejores, de querer ser, de querer ser ganadores de cada fase, vamos a decirlo así, del partido, del juego, ante un rival que ha subido a primera, ¿no? Entonces, para nosotros, máximo respeto a ellos, que tienen un equipo muy bueno, con un entrenador muy bueno, que les da una identidad que van todos a una y que ha tenido mucha inteligencia táctica y también grupal para sacar el máximo provecho de cada jugador y que tiene muy buenos jugadores. Y nuestro reto es que cuando pita el árbitro, como dices, pues ir a mostrar el Eibar que somos, que ellos también creo que nos respetarán mucho. Y bueno, para los rivales también es complicado jugar contra este Eibar y eso queremos mostrar. ¿Qué importancia le das a acabar con buen sabor de boca, con buenas sensaciones? Porque la verdad es que este último mes está siendo muy dulce en ese aspecto. Sí, pues una importancia total. Primero de todo porque hacer un buen partido, jugar bien y competir bien es lo que más nos va a acercar a un buen resultado y todo eso que te digo es la consecuencia de lo que estamos trabajando esta semana. Esta semana estamos entrenando muy bien, veo muy bien a los jugadores y eso sería la muestra de lo que todo lo hemos trabajado y toda la progresión que queremos tener y mostrar, más de visita, que siempre es como un examen un poquito más complicado, ¿no? Siempre jugar fuera contra el rival que ya está en primera división, pues para nosotros tener un buen resultado y un buen juego y mostrar la identidad que queremos tener en el campo con la camiseta del Eibar. Habrá
La gente de Eibar nos verá por la tele, algunos viajarán a Levante, a Valencia para vernos y para nosotros pues que ellos se sientan orgullosos es clave y demostrar todo el trabajo de la semana y toda la progresión que llevamos teniendo para terminar lo mejor posible la temporada es clave para esa sensación del presente y para los cimientos que estamos creando cara a la próxima temporada. Siempre hablamos del alto nivel de la segunda división española, altísimo diría yo. No sabes lo que es perder lejos de Ipurúa desde que has venido. 6 partidos, ni una derrota, son números espectaculares. Supongo que también tiene que ser un aliciente, ¿no? El poder acabar sin perder lejos de Ipurúa, porque es algo muy difícil de conseguir con las cifras que tenéis. Es muy difícil y es una enorme motivación y todavía más contra el equipo que ya ha subido a Primera División, ¿no? Sí es verdad que una de las cosas que más me ha gustado del equipo y de los jugadores es que hemos competido siempre, hemos sido un equipo muy competitivo, un equipo que ha intentado ser un equipo completo y creo que lo hemos demostrado. Y entonces, bueno, como digo, la prueba de jugar de visita muchas veces es una prueba entre comillas más alta porque todos los partidos son complicados y más como lo que dicen en esta liga, ¿no? La segunda división de España, lo subrayo una vez más, es de mucho nivel, es de las mejores ligas que hay en Europa, sin duda, más allá de que sea segunda división, hay una competitividad tremenda, grandes jugadores, grandes entrenadores, un montón de clubes históricos, entonces es una liga apasionante, por eso también tiene tantos seguidores también. Y la verdad que en una liga de tanto nivel, tanta competencia, que hay que ser tan regular, de visita estar lo competitivos que estamos siendo, es muy importante. Y bueno, volver a repetir un buen resultado para nosotros es clave para seguir creciendo, como digo, y obviamente también para mantener la posición en la tabla o incluso a ver si ojalá podemos mirar para arriba. Entiendo que el Levante también quiere eso, pero por eso creo que se va a ver un partido bonito. El otro día resaltabas, y es un dato importante, los menos habituales, algunos tuvieron que dar un paso al frente, lo hicieron a muy alto nivel. Sigue cayendo gente, bueno, va a faltar Mate, va a faltar más gente. Confianza absoluta en lo que tienes, ¿no? En la plantilla y en la gente que está. Es que es eso, o sea, la verdad que esta pregunta es de las que más me gusta porque realza y puedo subrayar el comportamiento y la capacidad profesional y futbolística de los que, entre comillas, menos minutos han podido tener y con las bajas entre unas circunstancias y otras que hemos tenido y que tenemos, pues que está dando pie a dar minutos a otros. Siempre un entrenador siempre quiere tener a todos disponibles, a todos bien, y siempre un entrenador pues se lamenta si te bajas, pero en el momento que la realidad es que tienes algunas bajas dentro de esa realidad, yo me ilusiono porque sé que es la oportunidad de dar a otro jugador que os lo digo y no lo digo por cumplir, lo digo de verdad, da gusto ver cómo entrena este equipo, da gusto ver cómo entrenan estos jugadores, las ganas de la mejora diaria y obviamente los que no juegan, por supuesto que no van a estar contentos, pero nadie en este equipo, nadie en Eibar ha bajado la guardia o ha tenido una mala actitud, todo lo contrario, han peleado cada entrenamiento y eso hace que la competitividad se mantenga para que cuando te toque la oportunidad estén preparados, porque la calidad y la capacidad lo tienen todos, pero a veces la concentración baja, el físico baja, la actitud baja y en este caso no ha sido así con nosotros, con estos jugadores y la verdad que felicito mucho a los que han participado en esta última instancia, que anteriormente igual no lo estaban haciendo porque nos han dado el nivel alto y eso me da mucha confianza para el domingo. Eskerrik asko. Bai, zuei.